Esto no es una emboscada, esto es una declaración de guerra. El 21 de mayo de 2026, en el kilómetro 181 de la carretera federal Mazatlán-Tepic, una célula criminal instaló 120 artefactos explosivos improvisados en los márgenes de una carretera que miles de familias mexicanas transitan cada día. Los tenían listos para volar un convoy de la Guardia Nacional. Y alguien de adentro, alguien con uniforme, alguien que debería protegerte, les entregó la ruta, el horario y la composición exacta de ese convoy. Hoy te vamos a contar lo que no te contaron los noticieros. Lo que no te dijeron es que esos 120 explosivos tenían suficiente poder para convertir el kilómetro 181 en el nombre de una tragedia nacional. Que la diferencia entre lo que ocurrió esa mañana y una masacre que habría sacudido a México entero fue la información que Harfuch tenía y la célula no sabía que él tenía. Y que hay un hombre o una mujer, todavía libre, todavía dentro del sistema, que entregó deliberadamente los datos que pusieron a la Guardia Nacional en la mira de esos 120 explosivos. En los próximos minutos te voy a contar lo que ningún noticiero te está diciendo completo. Quién instaló el campamento, cómo los detectaron antes de que dispararan un solo tiro, qué encontraron dentro del arsenal que confirma que había un traidor adentro y qué significan exactamente las 4 oraciones que Harfuch dijo después, porque cada palabra fue elegida para alguien específico. Quédate hasta el final, porque la historia del kilómetro 181 no terminó cuando destruyeron los explosivos, terminará cuando caiga el filtro. Y ese momento todavía no ha llegado. Si crees que los elementos de la Guardia Nacional que salen a protegernos merecen nuestro apoyo, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque este tipo de información hace que sus acciones sean conocidas por más personas con cada video. Dale al like, suscríbete y comenta. Sur del estado. Un municipio que la mayoría de los mexicanos no podrían señalar en un mapa, pero que en los últimos meses se ha convertido en uno de los territorios más calientes del corredor pacífico. La carretera federal Mazatlán-Tepic es la arteria principal de esa zona. Miles de vehículos al día. Comercio, transporte de carga, familias, y exactamente por eso es estratégica para el crimen organizado. Una carretera que todo el mundo necesita usar es una carretera que todo el mundo puede controlar si tienes el poder para hacerlo. La célula que operaba en el kilómetro 181 no era un grupo improvisado. Tenía estructura, tenía jerarquía, tenía un perímetro definido que incluía la colonia El Roblito, las inmediaciones de la presa Agustina Ramírez, conocida como El Peñón, y la ruta serrana que conecta con la comunidad de El Camarón, terreno accidentado, vegetación densa, visibilidad reducida. Un territorio que conocían mejor que cualquier mapa federal. El tipo de ventaja geográfica que te da años de impunidad si nadie te está mirando desde arriba. Pero llevaban semanas siendo observados desde arriba, desde alturas que ningún vigía en tierra puede detectar, desde ángulos que ninguna cobertura vegetal bloquea completamente. La temperatura en Escuinapa en la madrugada del 21 era de 19 grados, cielo despejado, viento del norte a 12 kilómetros por hora, condiciones perfectas para drones de visión térmica, condiciones perfectas para registrar movimiento humano en zonas que oficialmente estaban vacías. Y mientras la célula creía que preparaba una emboscada, la inteligencia federal llevaba días documentando cada movimiento, cada traslado de material, cada cambio de turno en los vigías, cada transmisión de radio que ellos creían segura y que en realidad estaba siendo escuchada en tiempo real. El error de la célula no fue la emboscada del 21 de mayo. El error empezó semanas antes y fue una cadena de 3 decisiones que en su momento parecieron inteligentes y que en realidad sellaron su destino antes de que dispararan un solo tiro. El primero lo cometieron 3 semanas antes del operativo. Necesitaban una posición de combate, un lugar elevado con cobertura natural, acceso rápido a la carretera federal y suficiente distancia del casco urbano para operar sin testigos. El kilómetro 181, en las inmediaciones de la presa El Peñón, cumplía todos esos requisitos. Instalaron el campamento, almacenaron el material, establecieron posiciones de tiro con línea de visión directa hacia la carretera. Lo que no sabían era que ese perímetro específico, la zona entre la presa y el kilómetro 181, llevaba semanas marcado como zona de interés en los sistemas de monitoreo federal. Los patrones de calor registrados por los drones no coincidían con actividad humana normal para una zona despoblada. 3 semanas de movimiento térmico constante en un área sin registro de actividad civil. Eso se archiva, se analiza, se convierte en coordenadas. Ese fue el primer error. Eligieron el lugar perfecto para una emboscada y era exactamente el lugar que la inteligencia federal ya tenía en la mira. El segundo error lo cometieron 4 días antes. El líder de la célula ordenó una prueba de comunicaciones. Protocolo estándar antes de una operación de esa magnitud. Verificar que los radios funcionaban, que los canales estaban limpios, que la coordinación entre el campamento y los vigías apostados en la carretera
era fluida. Usaron la frecuencia 462.550 MHz, una banda que consideraban semiprotegida, poco monitoreada por las corporaciones federales. La prueba duró 11 minutos. La inteligencia de señales federal trianguló la transmisión en menos de 4 minutos. Identificó 2 puntos de emisión. Uno en el campamento del kilómetro 181 y otro aproximadamente 800 metros al norte, sobre la vera de la carretera federal. 2 posiciones, 2 coordenadas, un mapa completo de la operación. Esa prueba de 11 minutos, ese protocolo de seguridad que se suponía que los protegía, acababa de confirmar todo lo que la inteligencia federal sospechaba desde semanas antes. Si estás viendo este video en tu teléfono, en tu casa, te pido que le des like ahora mismo. Porque este análisis, desmenuzar cómo Harfuch construyó este operativo minuto a minuto, requiere tiempo, requiere fuentes, requiere alguien que lea lo que los comunicados no dicen. Si esto te parece importante, el like le dice al algoritmo que más personas merecen verlo. Dale. El tercer error lo cometieron en las primeras horas del 21 de mayo, y fue el más costoso. Para atraer a la Guardia Nacional hacia la zona de la emboscada, la célula detonó un enfrentamiento en la colonia El Roblito, disparos de armas de fuego de alto calibre desde antes de las 6 de la mañana, suficientes para que las corporaciones de seguridad despacharan un convoy de verificación por la carretera federal. El cebo era perfecto. La Guardia Nacional tenía que responder, tenía que pasar por el kilómetro 181, y cuando pasara, el campamento estaba listo. Lo que no calcularon fue que el convoy que llegó no venía a ciegas. Llegaba con la posición exacta del campamento ya confirmada, con cobertura aérea activa, con la ubicación precisa de cada posición de tiro, el número de hombres que las ocupaban y lo que tenían en sus manos. La célula creyó que tendía una trampa, en realidad estaba caminando hacia la suya. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque esa madrugada, Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. Las 4:47 de la mañana del 21 de mayo, Escuinapa dormía o intentaba dormir con el sonido distante de los primeros disparos en el Roblito. El despliegue ya había comenzado. Sin sirenas, sin luces de emergencia, sin el estruendo institucional que avisa al enemigo con media hora de anticipación. Un dron de vigilancia térmica llevaba 43 minutos sobrevolando el perímetro del kilómetro 181. 43 minutos de imágenes en tiempo real, 43 minutos de registro de posiciones, conteo de siluetas térmicas, identificación exacta de dónde el campamento había ubicado sus tiradores. El operador del dron tenía en su pantalla un mapa vivo de lo que estaba a punto de enfrentar el convoy federal. 7 siluetas, 3 posiciones de tiro, un campamento central con actividad térmica consistente, con almacenamiento de material explosivo. Esa información bajó en tiempo real a los mandos terrestres. La Guardia Nacional que entró al kilómetro 181 esa mañana no era el convoy de verificación rutinaria que la célula esperaba. Era una formación táctica, vehículos blindados con separación de 80 metros entre unidades, distancia diseñada para minimizar el daño de una detonación simultánea, comunicaciones encriptadas en canal secundario, personal con equipo de visión nocturna activo. Se movían despacio, con propósito, sin apresuramiento. Al norte del kilómetro 181, otros 2 equipos avanzaban en paralelo, uno por la brecha que conecta con la comunidad de El Camarón, otro cerrando el perímetro desde el lado de la presa El Peñón. Movimiento simultáneo coordinado al segundo, sin posibilidad de escape lateral para nadie dentro del radio de 500 metros, alrededor del campamento. El cerco se cerró antes de que comenzaran los disparos. A las 5:31 de la mañana, el comandante del operativo transmitió 3 palabras al canal encriptado. Cerco completo confirmado. En ese momento, los elementos dentro del campamento todavía no sabían que estaban rodeados. Todavía creían que la iniciativa era suya. El dron los veía moverse, los veía ajustar posiciones, los veía preparar los primeros explosivos. Cada movimiento registrado, cada segundo que pasaba era evidencia que se acumulaba en los servidores de inteligencia federal. La carretera federal a esa hora lucía vacía. Las familias de Escuinapa aún no habían salido de sus casas. Los comercios permanecían cerrados. Los niños que debían ir a la escuela esa mañana no habían salido. Los primeros disparos en el Roblito se habían encargado de eso. La presa El Peñón reflejaba el primer gris del amanecer sinaloense. Y en esa quietud, en esa calma que antecede al momento en que el mundo cambia de golpe, el convoy federal llegó al kilómetro 181. Comenta abajo lo que piensas. ¿Crees que el traidor adentro de la Guardia Nacional va a caer o la política lo va a proteger como ha protegido a tantos otros? Escríbelo. La discusión importa. Tu opinión importa. Y si tienes a alguien cercano que sirve en la Guardia Nacional o en las Fuerzas Armadas, etiquétalo en los comentarios. Que sepa que hay personas que los están defendiendo desde acá. Las 5:44 de la mañana. El primer disparo no lo hizo la Guardia Nacional, lo hizo la célula criminal desde su posición norte, a 230 metros de la carretera federal. Un disparo de arma larga calibre alto,
El sonido rebotó contra el cerro y llegó hasta el casco urbano de Escuinapa con una claridad que despertó a quienes todavía dormían. Ese disparo era la señal, el inicio de lo que la célula había planeado durante semanas. Pero la Guardia Nacional ya no estaba donde la célula esperaba que estuviera. Los primeros 4 minutos fueron de posicionamiento. El convoy ejecutó una maniobra de dispersión inmediata. Los vehículos se separaron según el protocolo. Los elementos desmontaron en puntos calculados para romper las líneas de visión de las posiciones de tiro enemigas. Una coreografía táctica que claramente había sido ensayada. Los tiradores de la célula abrieron fuego sostenido. Ráfagas de alto calibre que perforaron el silencio de la madrugada. El tráfico en la carretera se detuvo en ambos sentidos. Los civiles que alcanzaron a ver lo que ocurría viraron en sentido contrario o se tiraron al piso de sus vehículos. Los siguientes 8 minutos fueron de cerco progresivo. La Guardia Nacional respondió el fuego con disciplina. Disparos controlados, en ráfagas cortas, sin exposición innecesaria. Mientras tanto, los dos equipos de flanqueo completaban su movimiento de cierre. El equipo de la Brecha del Camarón llegó al límite norte del campamento a las 5:49, 4 minutos después del primer disparo. El equipo del perímetro de la presa cerró el flanco sur a las 5:51. La célula comenzó a entender que algo estaba profundamente mal. Los disparos llegaban desde 3 direcciones simultáneas. Intentaron replegarse hacia el interior del campamento. Intentaron reorganizar sus posiciones de tiro. Intentaron usar el terreno irregular para romper el cerco. No pudieron. Los últimos 6 minutos fueron de colapso total. A las 5:53, el comandante ordenó el avance simultáneo desde los 3 puntos de presión. La resistencia de la célula, que durante los primeros minutos había sido intensa y sostenida, comenzó a fragmentarse. Los tiradores en posición norte fueron los primeros en quedar sin ángulo de escape. El equipo de flanqueo los había cortado del campamento central. Los elementos de la Guardia Nacional avanzaron metro a metro con cobertura mutua hasta llegar al perímetro del campamento. A las 5:57 de la mañana, fue en ese momento cuando ocurrió lo que define este operativo. El líder de la célula, el hombre que había ordenado instalar el campamento 3 semanas antes, el que había autorizado la prueba de comunicaciones que entregó su posición, el que había creído que el cebo de El Roblito era infalible, intentó una última maniobra. Se movió hacia el sector donde estaban almacenados los explosivos, para usar la posición como escudo, como último recurso de alguien que entiende demasiado tarde que no hay salida. 2 elementos de la Guardia Nacional lo interceptaron a 4 metros del almacén de explosivos. Lo redujeron al suelo en menos de 8 segundos, el rostro contra la tierra húmeda de la madrugada sinaloense, mientras el dron continuaba grabando y los últimos disparos aislados se apagaban uno por uno en el perímetro del cerco. A las 6 de la mañana, 16 minutos después del primer disparo, el canal encriptado recibió el reporte final. Alto al fuego. Amenaza neutralizada. 0 bajas federales. 16 minutos. 0 bajas. Frente a 120 explosivos y una célula que llevaba 3 semanas preparándose para ese momento. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes por qué este operativo es diferente a todo lo que los noticieros te mostraron. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho. Activa la campana, porque el próximo video sobre lo que sigue después de Escuinapa, sobre el traidor, sobre lo que el cuaderno decomisado le dice a la fiscalía, se publica esta semana. Y ese video lo vas a querer ver desde el principio. Cuando los elementos entraron al campamento y comenzaron el registro sistemático del sitio, lo que encontraron tardó más de 1 hora en catalogarse completamente. 3 armas largas de alto calibre, el tipo de armamento que llega por rutas controladas, con proveedores establecidos, con cadenas de suministro que atraviesan fronteras, 14 cargadores con capacidad para 30 cartuchos cada uno, 420 disparos listos para usar desde el momento en que comenzara el enfrentamiento, suficiente para sostener un combate prolongado contra un convoy federal de tamaño estándar. Y después de las armas, el dato que convierte este decomiso en algo diferente a cualquier otro operativo del año: 120 artefactos explosivos improvisados almacenados en el sector norte del campamento. 120. Un artefacto de esa categoría correctamente detonado en una carretera federal puede voltear un vehículo blindado, puede matar a todos los ocupantes del radio inmediato, puede generar el tipo de terror que obliga al Estado a negociar. Con 120 de esos artefactos, una célula puede mantener bloqueada una carretera federal durante semanas. Puede destruir infraestructura vial, puede convertir un corredor económico en una zona de guerra. Ese arsenal no era para una emboscada, era para una campaña. El personal especializado en explosivos tardó 3 horas en destruirlos en el sitio. Detonación controlada, unidad por unidad en una zona despejada del perímetro del campamento. 3 horas. 120 detonaciones, cada una un recordatorio silencioso de lo que habría pasado si el convoy federal hubiera llegado sin la información que tenía. Pero entre el arsenal, entre el metal y la pólvora y el equipo táctico, los elementos que hacían el registro encontraron algo que no estaba en ningún listado de decomiso estándar.
un cuaderno con anotaciones manuscritas, rutas, horarios, frecuencias de radio y un patrón de movimiento de convoyes federales en la zona con un nivel de detalle imposible de obtener desde afuera del sistema. Datos que alguien había compilado, organizado y entregado a la célula con suficiente anticipación para planear una operación de esta magnitud. Datos demasiado precisos para haber venido de la observación. Esa información viene de adentro, y a unos metros del cuaderno, en el suelo húmedo del perímetro exterior del campamento, un elemento encontró algo que no formaba parte del inventario criminal. Una mochila escolar azul con los cierres rotos, con el nombre de un niño escrito en marcador negro sobre la tela, vacía, abandonada a menos de 40 metros de donde estaban almacenados los explosivos. Un niño cuya ruta al colegio pasaba, sin que él lo supiera, a 40 metros del arsenal más grande, decomisado en el sur de Sinaloa, en lo que va del año. Ese detalle fue fotografiado y documentado. La mochila no era evidencia criminal, era testimonio de lo que estaba en juego esa mañana en el kilómetro 181, de las familias que transitan esa carretera, de los niños que van a la escuela por esa ruta, de todo lo que esos 120 explosivos podrían haber destruido si el operativo hubiera salido distinto. Eso es lo que los noticieros no te enseñaron. Eso es lo que un comunicado de 4 líneas no puede contener. Déjame en los comentarios si tienes hijos que van a la escuela en zonas donde el crimen organizado opera. Sé que muchos de ustedes lo viven. Sé que muchos de ustedes transitan carreteras como esa cada día, sin saber lo que puede estar instalado a 40 metros del asfalto. Escríbelo abajo, comparte este video con quien necesita verlo, porque la información que nos circula es la información que el crimen organizado aprovecha. El cuaderno con los patrones de movimiento de los convoyes federales abrió una pregunta que los documentos del campamento no podían responder solos. Esa información no se consigue desde afuera, esa información requiere acceso. Requiere conocer los protocolos internos de la Guardia Nacional. Requiere saber qué ruta, qué horario, qué composición de convoy va a pasar por un punto específico de una carretera federal en un día específico. Esa información viene de alguien adentro. Y ese alguien no estaba en el campamento, no fue detenido esa mañana. Mientras los explosivos eran destruidos y el líder de la célula era trasladado esposado a una unidad federal, el filtro estaba en algún lugar haciendo exactamente lo mismo que había estado haciendo antes del 21 de mayo, con acceso, con información, con la confianza de creer que los explosivos destruidos se llevaron consigo la evidencia. Omar García Harfuch no improvisa sus declaraciones. Cada palabra que elige cuando habla después de un operativo tiene peso específico y tiene destinatario específico. Quienes han seguido su lenguaje desde que tomó la Secretaría de Seguridad saben que cuando habla después de un golpe como el de Escuinapa, no está informando al público en general, está enviando un mensaje. Esa mañana el mensaje fue este: localizamos y desmantelamos un campamento criminal que representaba una amenaza directa contra elementos federales y contra la población civil de Escuinapa. El material decomisado confirma el nivel de preparación del grupo objetivo. Las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables de esta operación. Nadie que ataque a las fuerzas del Estado va a quedar sin consecuencias. 4 oraciones. Vale la pena ir una por una. Localizamos y desmantelamos. Harfuch no dijo respondimos, no dijo neutralizamos una amenaza, dijo localizamos. Esa palabra es una declaración de inteligencia previa. El campamento no fue descubierto el 21 de mayo, estaba en los archivos antes de esa mañana. El operativo no fue una respuesta, fue una confirmación de algo que ya estaba documentado. Amenaza directa contra elementos federales y contra la población civil. El orden importa. Primero los elementos federales, porque atacar a la Guardia Nacional es atacar al Estado. Después la población civil, porque 120 explosivos en los márgenes de una carretera federal son una amenaza para cualquiera que transite por ella. Harfuch está construyendo la narrativa jurídica que va a sostener la acusación. Un ataque al Estado y a la sociedad, no un enfrentamiento entre grupos criminales. El material decomisado confirma el nivel de preparación del grupo objetivo. Esta frase no está dirigida al público general, está dirigida al filtro, al enlace interno que creyó que su participación quedó enterrada con los explosivos destruidos. Harfuch le está diciendo con esta oración: sabemos lo que había en ese campamento, sabemos que ese nivel de preparación no se consigue sin ayuda desde adentro. Nadie que ataque a las fuerzas del Estado va a quedar sin consecuencias. Esta es la advertencia. En el lenguaje de Harfuch, esta oración no cierra un operativo. Abre el siguiente. Las investigaciones derivadas del cuaderno con los patrones de movimiento, derivadas de las frecuencias interceptadas, derivadas de todo lo que el campamento dejó como rastro antes de ser destruido, esas investigaciones ya tienen dirección, ya tienen nombre. El tiempo que le queda al filtro se está midiendo en semanas. Eso es lo que dijo Harfuch esa mañana en Escuinapa. Eso es lo que los noticieros transcribieron como un comunicado de rutina. Lo que ocurrió en el kilómetro 181 el 21 de mayo no está solo. Es el episodio más reciente de un patrón que viene escalando en esa franja territorial desde hace meses.
Una semana antes del operativo, una extremidad cefálica apareció colgada en el puente que conecta con el entronque de la autopista, acompañada de un mensaje firmado. Ese tipo de acción es comunicación territorial. Una célula diciéndole a otra célula y al estado donde están los límites de su control. El mensaje del puente y la emboscada del kilómetro 181 son del mismo autor. Más atrás en el tiempo, en la misma zona de la presa El Peñón, hubo alertas sobre la presencia de personas sin vida en las inmediaciones. Alertas que las revisiones oficiales no pudieron confirmar con evidencia material. Una zona donde los cuerpos desaparecen antes de que llegue la verificación oficial es una zona donde alguien controla el tiempo de respuesta, donde alguien sabe exactamente cuánto tarda la autoridad en llegar. La pregunta que los expedientes están construyendo en este momento es una sola. ¿Cómo llega una célula criminal en el sur de Sinaloa a acumular 120 artefactos explosivos, 3 armas largas de alto calibre, 14 cargadores y documentos con patrones de movimiento de convoyes federales sin que ningún sistema de inteligencia regional lo detecte antes de que estén listos para usarlo? La respuesta es que alguien lo detectó, y alguien decidió esperar hasta que el operativo estuviera completamente documentado, hasta que el cerco pudiera cerrarse sin fuga posible, hasta que el decomiso fuera lo suficientemente grande para que no quedara ninguna duda. Eso es inteligencia táctica avanzada, y también es la única explicación que hace coherente la escala de lo que se encontró con la eficiencia con que fue neutralizado. El campamento fue destruido, el líder de la célula fue detenido, los explosivos fueron neutralizados. El cuaderno con los patrones de movimiento federal está en manos de los investigadores. Todo eso es verdad. Todo eso es lo que los comunicados van a repetir durante los próximos días como evidencia de que el operativo fue un éxito completo. Pero hay una figura que no aparece en ningún comunicado, una figura que no fue detenida esa mañana. El filtro. El hombre o la mujer, porque las investigaciones no tienen género confirmado todavía, que compiló esos patrones de movimiento, que identificó la frecuencia 462.550 MHz como un canal suficientemente seguro para que la célula hiciera sus pruebas de comunicación, que sabía con semanas de anticipación que ese convoy específico iba a transitar por el kilómetro 181 en ese horario específico, que entregó esa información de forma deliberada, calculada, con plena conciencia de para qué iba a ser usada. 120 explosivos esperaban a ese convoy. El filtro los puso ahí, con información, no con sus manos. Y ese filtro, mientras lees esto, mientras ves este video, todavía está en algún lugar con acceso a los mismos sistemas que entregó antes. Lo que Harfuch tiene ahora es el cuaderno, las frecuencias interceptadas, el perfil completo de la célula y la declaración del líder detenido que en este momento está siendo procesado por el Ministerio Público Federal y que tiene exactamente una carta que jugar para reducir su sentencia, el nombre del enlace interno que le proporcionó los datos de inteligencia que hicieron posible. La emboscada. Esa negociación ya empezó o empieza en las próximas horas. Si este video te dio información que no encontraste en ningún noticiero, eso es exactamente lo que hacemos aquí. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. El próximo video sobre el traidor, sobre lo que la fiscalía tiene en ese cuaderno y sobre el siguiente movimiento de Harfuch en Sinaloa se publica antes de que termine la semana. Y antes de cerrar, déjame preguntarte algo en los comentarios. ¿Cuánto tiempo crees que le queda al filtro antes de que Harfuch lo tenga en una sala frente a un juez? ¿Semanas? ¿Días? ¿O crees que alguien lo va a proteger antes de que eso ocurra? Escríbelo abajo. Comparte este video, porque la historia del kilómetro 181 no terminó cuando destruyeron los explosivos. La historia termina cuando cae el último responsable, y ese momento todavía no ha llegado.